les quería contar era que le habíamos pedido a Cari que la última charla del año tuviera que ver con, de nuevo, ¿no? Con perspectivas que tengan que ver con el campo de la tecnología educativa, que nos ayuden a pensar el cierre de ciclo, pero no en una perspectiva de cierre, sino de apertura, ¿no? Como que nos deje pensando temas para poder, de acá al próximo año, ir profundizando la línea de tecnología, sean nuestras propuestas del movimiento relacionadas o no con temas de tecnología, no importa, o algo de lo que estamos haciendo ahora en los últimos ciclos tiene que ver con esto, con intentar abrir temáticas que pueden llegar a ser interesantes, que planteen temas para que ustedes puedan trabajar en diciembre con los equipos docentes, temas que se puedan llegar a plantear en febrero cuando se reincorporen y demás, y que nos dejen en el verano pensando un poquitito. Entonces le pedimos a Cari, si bien Cari estuvo acompañando muy cuerpo a cuerpo toda la propuesta del área, de la línea de tecnología educativa, de los proyectos de tecnología educativa que están trabajando todos y muy bien, le pedimos un último encuentro que tuviera que ver con aperturas para todos. Entonces, la gente que viene trabajando en el área de tecnología educativa, puede ser que algunas cosas formen parte de las discusiones que fuimos teniendo a lo largo del año. Pero aún así digo, si Karina las está recuperando para el cierre, es porque tienen alguna vigencia, alguna pertinencia o alguna relevancia que es importante que las volvamos a recuperar. Y para quienes no están trabajando, quienes no estamos trabajando en proyectos con la línea de tecnología educativa, de nuevo, Karina lo que va a hacer es una apertura que pueda ayudar a otros equipos o que pueda ayudar a integrar en el próximo año temas que tengan que ver con la tecnología. Así que fue un pedido que tuvo que, Cari me decía, bueno, pero hay gente que ya están hartos de escucharme, entonces yo le intentaba explicar que no, que lo iban a escuchar muchos más y que el video después lo usan, damos fe de que el video después lo cortan, lo usan en jornadas, lo usan por pedazos, y eso nos viene súper bien que pase. Así que el pedido a Cari en el cierre del año es que nos abra la cabeza, literalmente creo que usé esa frase, entonces es que nos ayude a pensar los temas, pensando en que tenemos un 2019 escolar, un ciclo escolar que va a ser complejo, por supuesto, como ha sido este año y quizás un poco más complejo también, pero bueno, nosotros seguimos intentando hacer escuela y construir escuela con lo mejor que podemos de nuestros años pedagógicos, así que Cari hoy nos va a ayudar a construir desde el campo de la tecnología educativa. Perfecto. Cari, no te presenté, yo doy por sentado que todo el mundo te conoce, pero pará, que te Fabián ya presento. me conoce. Sí, pero por las dudas, se me cayó María Luz. Ahora va a conectar. No, se me cayó ahora, no importa. Karina León es doctora en educación, en temas es especialista en temas de tecnología educativa. Yo no puedo decir la cantidad de instituciones que ha dirigido y la cantidad de discípulos que tiene en todo el país, dentro de las cuales yo me incluyo. Es profesora e investigadora de la Universidad de Buenos Aires, y en todos los temas que tienen que ver con escuela, formación docente, se ha ocupado de programas a nivel nacional muy importantes. Entre ellos, por ejemplo, fue coordinadora de la primera versión de trabajo con tecnologías y virtualización en el CEPA, cuando el CEPA se llamaba CEPA, en la ciudad de Buenos Aires. Dirigió UBA 21, que es el programa de educación a distancia de la Universidad de Buenos Aires, dirigió el CITEP, que es el Centro de Innovación en Tecnología y Pedagogía de la Universidad de Buenos Aires. Además, es desarrolladora de videojuegos, forma a tecnólogos, forma a docentes, forma especialistas en toda la región, y para nosotros es un gran privilegio que nos esté acompañando a pensar estos temas acá, en el marco de este pequeño movimiento que tiene aspiraciones de ser muy grande. Gracias, Cari. De nada. ¿La PPT la ven ellos? No, cuando vos me digas la pongo. Dale, ponemos, empezamos. Vamos a alargar ya, así igual queda grabado, quien no esté, escucha después. Espérate, a ver, díganme, no, yo tengo que primero compartir, esperen, ténganme paciencia, ahí voy, compartir. Ahí. Y me dicen si se ve. Ahí está. ¿Se ve? Sí. Se ve, ¿no? Y yo voy en todo caso pidiéndote que vayas pasando. Eso, porfa. El nombre así tan rimbombante de tecnologías creativas en caleidoscopios de oportunidad, lo voy a ir desentrañando a lo largo de la charla, y la idea es como que yo haga una presentación de unos 20 minutos y ustedes puedan después, no sé, preguntar, comentar, contar lo que les parezca.
En todo caso, anótense preguntas si les van quedando dudas y las comentamos después, así por lo menos no perdemos el hilo de lo que es la charla. Arrancamos, Vero, con la primera. Dale. Esperen, ahí. Primero, hacer un recorrido, nosotros estamos hablando siempre de innovación, y nosotros en la educación tenemos un recorrido amplio, ¿no? Un recorrido que arranca con ideas que hoy recuperamos, pero que tienen un siglo. Por ejemplo, las de la escuela nueva. Cuando la escuela nueva se propuso centrar el interés en los niños y niñas, cuando se propuso trabajar en proyectos, Kilpatrick, cuando se propuso trabajar desde la experiencia, Dewey, estaban planteando un cambio radical en la escuela, y nos llevó un siglo entenderlo, ¿no? Esto a veces tenemos tiempos lentos, ¿no? Nos llevó un siglo, digo, porque hoy estamos recuperando muchas de estas ideas, que por supuesto no son novedosas, pero también se reinterpretan en nuestro siglo, ¿no? Con los signos y rasgos de nuestro siglo. Entonces, ¿por qué esto, no? Porque me parece interesante tomar algunas de estas ideas, reconceptualizarlas, pero también entender que hubo un recorrido en esto. No llegamos a esto de la nada, hay un recorrido que es teórico, y este recorrido comienza con el cambio de la escuela nueva, cuando la escuela nueva justamente es nueva porque se contrapone a la enseñanza tradicional. Y hoy seguimos combatiendo esa enseñanza tradicional, esa enseñanza que tiene un formato lineal, un formato que enseña y después evalúa, entiende que enseñamos y los alumnos aprenden porque estamos enseñando. Entonces, me parecía interesante arrancar por acá, para no dar como preconcebido, ¿no? Estas ideas de, bueno, muchas de estos gérmenes ya estaban hace mucho, y vuelvo, ¿no?, a esta idea de la experiencia y de los proyectos, y aprendizaje por proyectos, y escuela por proyectos, ya tiene su raigambre. Ahí se fue. Ya voy, ahí voy. Ahí está. Por otro lado, recuperar la corriente sociocultural y Vygotsky, que tampoco es novedoso para nosotros, y sin embargo es muy relevante para el tema de las tecnologías. Vygotsky, a diferencia de Dewey y Kilpatrick, viene de una sociedad marxista, con otra cultura, con otras ideas, y hay que entender el marxismo para entender a Vygotsky. Cuando él recupera la idea de actividad humana, él entiende que la actividad humana vincula al hombre con la naturaleza, y que al vincular al hombre con la naturaleza, el hombre se transforma. Y esto es interesante, porque en la doble mediación que plantea Vygotsky, instrumental y social, ya hay una idea de tecnología que nos sirve para comprenderla. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos las tecnologías como herramientas, y estas herramientas, y no las definimos. ¿Qué son herramientas? Las herramientas son herramientas de la cultura, por lo tanto, portan modelos, portan patrones, portan significados, pero a la vez son de época, están contextualizadas, las herramientas que tenemos hoy no son las mismas que tuvimos en su momento, y al usarlas nos transformamos. No es lo mismo escribir un documento en Word que escribirlo en papel. Entonces, toda esta corriente sociocultural, y estoy remontándome a cuestiones que no son nuevas, pero que otra vez las podemos resignificar con nuestro signo de época. Estoy haciendo un recorrido casi a modo temporal, ¿no? De qué recuperamos del pasado y cuáles de esas marcas del pasado siguen vigentes en nuestro presente. Y por último, la idea de la psicología cognitiva, que también vino a romper, cada una de estas escuelas vino a romper algo, ¿no? En el caso de la escuela nueva, la enseñanza tradicional, en el caso de la corriente sociocultural, que todo aprendizaje es social y luego individual, y en el caso de la psicología cognitiva, vino a romper con el conductismo y a entender que hay una mente que procesa, hay una mente que comprende, hay una mente que resignifica. Y en esta idea de la psicología cognitiva en relación con las tecnologías, nosotros recuperamos mucho la concepción de cognición ampliada. Aprendemos con otros, decía Vygotsky, pero aprendemos también con herramientas, y esas herramientas, ese entorno más, como dice Perkins, que es de la psicología cognitiva, es sumamente significativo. ¿Por qué? Porque nosotros aprendemos con esas herramientas, y esas herramientas nos ayudan a pensar. Hoy podemos delegar parte de la memoria al celular, y esto no quiere decir que no tengamos memoria, sino que la memoria es otra, o utilizada para otra cosa. Sigo, pero si tienen preguntas se las van anotando, estoy yendo un poquito rápido, pero quiero pasar por varios temas. La otra cuestión, hablamos de
como cuáles son estas raíces pedagógicas que tienen su historia, es cuáles son las condiciones de sentido para que entre la tecnología a la escuela. Y acá avanzamos, las condiciones de sentido son múltiples. Pero ¿qué le da sentido a la inclusión de tecnología? Vamos con la otra, Vero. Sí. Yo tomo 3 ideas, pero por supuesto hay más. Estas 3 ideas sobre todo las tomo recuperar lo que leí este año en el movimiento, ¿no? Pero por supuesto hay más. Algunos sentidos de incluir la tecnología tienen que ver con articulaciones. Las articulaciones entre actores institucionales, las articulaciones entre la escuela y el afuera, articulación entre el currículum y la práctica, entre contenidos. Hay muchas articulaciones, hay articulaciones micro y hay articulaciones macro, que pueden ser, por ejemplo, articulaciones entre las macropolíticas y las micropolíticas institucionales, las políticas de inclusión, cómo estas crearon un sentido en cada una de las instituciones. Pero entonces tenemos un sentido, que esto se vio en algunos de los proyectos que se trabajaron este año, haciendo también un guiño a los proyectos, que tienen que ver con este rasgo, ¿no? De articular actores, articular contenidos, articular prácticas, articular como comunidad, articular el adentro y el afuera de la escuela, la articulación. Hay más gente que se fue conectando. Sí, Bienvenido, perdónenme, bienvenida. pero estoy silenciando de prepo a la gente que va entrando porque genera como eco, así te podemos escuchar bien, ¿sí? Después les habilito el audio. Sí. En el otro sentido tiene que ver con la experimentación. Las tecnologías nos permiten experimentar. Si hay algo que tienen, y esto lo toma Cobo en el libro La innovación pendiente, es esta idea de fracaso inteligente. Con las tecnologías nos permitimos fracasar. Muchas veces en nuestras prácticas pedagógicas nos tienen que salir impecables, ¿no? Perfectas, y sin embargo la tecnología es ensayo y error, ¿no? Y es un ensayo y error que cada vez lo vamos hipotetizando y cada vez es menos ensayo y error, pero sí nos permite experimentar cosas que antes no habíamos experimentado. Nosotros como docentes a veces nos cuesta esta ruptura con la experimentación porque, bueno, porque es un riesgo, ¿no? Son hipótesis que pueden salir mal. Y en la tecnología es probable que muchas cosas salgan mal. Con la tecnología puede no haber conexión, lo que preparamos puede fallar. Pero el puede fallar también es interesante para las prácticas pedagógicas, porque no nos permitimos equivocarnos y la tecnología nos viene a decir que podemos experimentar, ir más allá de lo que tenemos seguro y generar cierta incomodidad pedagógica que nos lleve a prácticas diferentes, ¿no? Y por último, en esto de los sentidos, la colegialidad. En muchos proyectos se ve también esta idea del trabajo colaborativo, del trabajo colegiado, de empezar a ver qué hace el otro, a documentar experiencias, a compartirlas. Todo lo que tiene que ver con la documentación y con las comunidades de práctica entra en este sentido también. Y esta idea de compartir nos lleva a hablar con colegas, a también hacer proyectos que trascienden nuestras aulas, trascienden nuestros contenidos, ¿no? Entonces, fíjense que puede haber más de un sentido. Yo tomo 3, que son los 3 más fuertes que surgieron en este año, ¿no? Y por eso los traigo, y es relevante, ¿no? Porque lo que le da sentido al proyecto es lo que nos va a dar también su condición de ser en las instituciones. Pasamos un poquito más. Después hay tiempo de preguntas, hay mucho hoy que quiero hablar. Entonces, en esto empecé por el pasado y empecé por los rasgos del pasado, y ahora me voy al presente. Y en este presente voy a tomar 4 ideas, 4 rasgos. Uno tiene que ver con los escenarios culturales contemporáneos, otro con la enseñanza, con aprendizajes y vanguardias. Pasamos. Escenarios. Pasamos. Esto era para iluminar escenarios. Por lo menos para, ya que me gasté con el PowerPoint, que se nota. Los escenarios son complejos. Por un lado, hay escenarios de oportunidad. Las tecnologías lo que vienen a traer muchas veces son discursos complejos de desentrañar. ¿Por qué? Porque están muy dicotomizados. Están quienes señalan que las tecnologías nos controlan cada vez más, y están los que señalan, los discursos que señalan que las tecnologías nos cambian la vida, ¿no? Y hoy podemos hacer un montón de cosas gracias a las tecnologías. Entre estos discursos construidos nos movemos en los matices, en los grises. ¿Qué entendemos que nos dan estos escenarios hoy? Una oportunidad.
una oportunidad para pensar distinto a la escuela, una oportunidad para pensarnos distintos como sujetos en las instituciones, una oportunidad para pensar distinto a los sujetos de la educación que son nuestros estudiantes, que cambiaron y que nos muestran que son distintos, una oportunidad de crear, una oportunidad de experimentar, una oportunidad de inventar, algo que no hacíamos antes. Y este es un escenario que me parece que se puede aprovechar, porque también, por lo que decíamos antes, ¿no? Porque podemos fracasar y no importa tanto ese fracaso si lo entendemos como un fracaso inteligente, ¿no? Como que estamos experimentando y aprendiendo de eso. Por otro lado están los escenarios de anticipación. Y acá, ¿por qué digo que es importante los escenarios de anticipación? Porque la escuela trabaja en tiempo presente, pero pensando en el futuro. O sea, estamos formando hoy gente que va a egresar y que se va a insertar en una sociedad que desconocemos. Entonces, me acuerdo que Alicia Camillioni tiene una frase de que la escuela debe pensar por anticipado. Y muchas veces no pensamos por anticipado, ¿no? Somos como defensivos. Vienen las olas de innovación, vienen las políticas y tratamos de hacer lo que podemos, ¿no? Siempre estamos haciendo lo que podemos, en gobiernos más fáciles, en gobiernos más difíciles, nos toca siempre una actitud de ver qué hacemos con lo que viene. Y pocas veces tenemos el tiempo de anticiparnos a lo que vendrá, de pensar qué queremos que pase en la escuela de acá a unos años, de pensar qué estudiantes queremos formar. Bueno, es interesante pensar un escenario de anticipación, nunca hay tiempo. Yo digo, frente a la idea de que la escuela, el tiempo es tirano en la televisión, en la escuela lo es más, tenemos poco tiempo para hacer todo lo que tenemos que hacer, y además tenemos la exigencia curricular, la exigencia de los padres, la exigencia de los inspectores, supervisores, etcétera. Y en esta tirantez nos movemos permanentemente, y nos da poco tiempo para anticipar qué queremos hacer, ¿no? Como escuela, y ahí voy al último escenario, y proyectarnos qué queremos como escuela, qué proyectos queremos, qué proyectos que no vienen de afuera, ¿no? ¿Qué proyectos queremos hacer nosotros, ¿no? Y cómo nos proyectamos como institución. Nosotros, nosotros como escuela teníamos muy claro con la ley 1420, en la generación del 80, que teníamos que formar un ciudadano. Hoy nos volvemos a preguntar qué ciudadano estamos formando, qué ciudadano queremos, y esto implica proyectar también hacia dónde queremos ponernos, ¿no? Vero, ¿te aparece la batería baja? Sí. Sí, ahí yo me ocupo, no se preocupen. Bueno, avanzamos mientras. Ahí va. Sí, vamos con enseñanza. ¿Qué nos marca la enseñanza? Lo que decía es antes, ¿no? Hoy la enseñanza y lo que nos mostró la escuela nueva, nuevamente, después de un siglo, ¿no? De entender que el centro en los chicos y bueno, y la cuestión de la experimentalidad, hay una ruptura de la linealidad. No podemos seguir enseñando para evaluar, enseñando con la idea de verificar lo que enseñamos. La enseñanza cambió en ese punto, porque los estudiantes cambiaron, ¿no? Y piden otras clases, y piden clases diferentes. Esto no implica que dejemos la clase magistral o que dejemos de explicar los temas, porque tampoco nos podemos bandear y decir, bueno, ahora dejamos de explicar. Lo que implica es no seguir siempre esa misma secuencia de explicación-aplicación, y no entender necesariamente que la evaluación es una verificación de la explicación del docente, entenderla desde la heterogeneidad, desde las trayectorias, desde la diversidad cognitiva, ofrecer distintas oportunidades de aprendizaje. Esto lo voy a recuperar un poquito después. Por otro lado, dice Bauman, vivimos en tiempos de intermitencia online-offline, y en esta intermitencia offline-online lo que nos muestra es que estamos online y offline permanentemente. Estamos en la clase, pero nos suena el celular y estamos online, ¿no? Y aun cuando en la clase no tengamos los celulares, las mentes de los sujetos están online. Hoy es muy difícil cambiar el online de la mente de nuestros estudiantes, porque están en vivo y online todo el tiempo, ¿no? Mientras nosotros explicamos, ellos están de alguna manera estableciendo conexiones y conectados con otras cosas, ¿no?
Entonces, ¿qué nos propone, por ejemplo, Mariana Maggio? Nos propone una clase en vivo, una clase que si el contenido está en las web y si realmente ya tenemos la certeza de que muchos de los contenidos que enseñamos está en las redes y está en internet, que la clase sea el lugar donde los estudiantes quieran estar, porque pasa otra cosa, porque no es la repetición de lo que está en internet, ¿no? La verdad que hoy venir a una clase donde el alumno ya sabe lo que el docente va a decir, y además está en la fuente de información, bueno, nos queda esto, ¿no? Inventar una clase distinta, inventar un lugar donde realmente el estudiante quiere estar. Por eso hablamos de enseñanzas disruptivas, y por eso pensamos que las tecnologías, en este sentido, vuelvo a decir, nos ofrecen una oportunidad, ¿no? De decidir qué contenidos del currículum podemos relegar, porque de alguna manera son de fácil acceso, y qué contenidos el estudiante tiene que entender en la escuela, porque si no lo entiende en la escuela, no lo entiende solo. También es una oportunidad de discernir aquellos contenidos significativos que podemos dar en clase y que no los encuentra fuera, ¿no? Y que no son de fácil comprensión. Y es una oportunidad de trabajar en clase contenidos que son complejos y que necesitamos todas las cabezas para eso, ¿no? Y también para trabajar con problemas de la realidad, problemas de la comunidad, problemas relevantes como la falta de agua en alguna ciudad, ¿sí? Sigo y avanzo un poquito más. Vamos con aprendizajes. ¿Qué pasa con el aprendizaje hoy? Algo veíamos en relación con la experiencia, algo veíamos en relación con la cognición ampliada o distribuida, donde las tecnologías nos ayudan, porque, otra vez, puedo usar la calculadora para algunos cálculos, puedo usar algunas cuestiones para otra cosa, y las tecnologías nos ayudan a delegar algunas funciones ejecutivas y a, de alguna manera, despejarlas para usarlas en la escuela para otra cuestión. Pero además, el aprendizaje tiene que ver con la creación de nuevo conocimiento, ¿sí? Ya cada vez tenemos más contenido en las redes, la creación de nuevo conocimiento es un desafío de nuestra era, como estoy hablando de los desafíos presentes, pero anticipándonos a lo que puede venir, alumnos que puedan crear de la información que uno tiene algún contenido nuevo, alguna idea nueva, van a ser alumnos con capacidades que realmente son necesarias hoy, ¿no? Hay mucho de copia y pega, hay mucho de repetición. Buscar la originalidad es algo que está bueno, ¿no? En nuestros estudiantes. Por otro lado, hay formas alternativas de aprender, esto siempre lo supimos, siempre trabajamos en aulas heterogéneas, siempre trabajamos con la diversidad, pero muchas veces nos pasa que a la hora de evaluar, evaluamos con la misma vara y de la misma manera, no ofrecemos evaluaciones diferentes. Por ejemplo, un alumno que pueda ser evaluado a través de una metáfora, a través de un cuadro, a través de una idea, y no siempre a través de un texto, ¿no? Saber que hay formas alternativas de aprender nos obliga a pensar formas alternativas de evaluar y formas diversas de evaluar. Es el punto, creo que, más complejo en la escuela, ¿no? Porque esto se da de bruces con las estandarizadas, con los ratings y rankings, etcétera, ¿no? O sea, en una escuela que lo que busca es posicionarse a nivel internacional con políticas que apuntan a estándares, es complejo dar la oportunidad de una diversidad en la evaluación. Pero también creemos que en algún punto, en algún momento, hay que ofrecer a los estudiantes, a los alumnos y alumnas la posibilidad de ser evaluados de manera diferente. ¿Por qué? Porque hay algo que está pasando en relación con los aprendizajes, y ustedes lo deben haber notado en las escuelas, porque yo por lo menos lo noto cada vez que voy a las escuelas, es que hay como una falta de esfuerzo y una falta como de premio, ¿no? A ese esfuerzo, y las tecnologías imprimen un ritmo bastante veloz que no es el tiempo reflexivo del aula, ¿no? Y en este punto, lo que pasa muchas veces es que la respuesta rápida genera una necesidad de un aprendizaje más veloz, y el aprendizaje muchas veces no se ve en cuarto grado, se ve en sexto, porque el aprendizaje es a largo plazo. No lo vemos en el mismo, y uno le dice al docente, pero el de quinto le dice, che, ¿no vieron con vos esto? Sí lo vieron, pero no lo saben. Y quizás lo saben en sexto, porque el aprendizaje no va con la acreditación, el aprendizaje es más lento, el aprendizaje es a largo plazo, la transferencia, que es el modo de mostrar el aprendizaje, no se ve en el mismo momento y es más lenta, ¿no? Entonces,
también darnos ese lugar, y las tecnologías en este sentido pueden ayudarnos a pensar alternativas para darle ese lugar de aprendizaje diferente, con lenguajes diferentes, que es esto, lo del multialfabetismo, aprender a leer lenguajes distintos. Hoy los chicos y las chicas leen lenguajes distintos, leen de otra manera esos lenguajes, también darnos la oportunidad de nosotros como escuela entender por dónde podemos ir pensando prácticas de este tipo. Avanzo por el tiempo, ¿no? Vamos a las vanguardias. ¿Qué está pasando hoy con las tecnologías? Muchos, y empiezo por abajo. El lápiz de abajo que ustedes ven es un lápiz que refiere a lo que es Internet de las cosas. Internet de las cosas es Internet de los objetos. Este es un lápiz que corrige la ortografía. Y en su versión 2, que es la que está actual, no solo corrige la ortografía, sino que corrige la gramática. Entonces vibra cuando el estudiante empieza a tener un error, ¿no? Y al vibrar, el estudiante nota que algo está mal y te ofrece opciones de corrección, ¿no? Como el Word cuando te ofrece opciones de corrección. Estos objetos inteligentes, entre comillas, porque la inteligencia es humana, la que fabrica los objetos, están cada vez más presentes y van a estar cada vez más presentes. Otra herramienta de este tipo, ya como aplicación y no como objeto, es el Photomath, que lo que hace es que es una aplicación que cuando uno la pone del celular, que cuando uno pone el celular en un ejercicio matemático, la aplicación te lo resuelve, todo el ejercicio, paso por paso. ¿Por qué tengo esto acá presente? Porque estamos trabajando en pasado, presente y futuro, y en una proyección de futuro es probable que haya cada vez más este tipo de aplicaciones. Y cada vez más el listón para nosotros va a ser más complejo. Es decir, bueno, si tenemos este lápiz, que por supuesto está en Alemania y todavía no lo tenemos acá, pero si este lápiz se generalizara, prácticas de lenguaje, tendría que enseñar. Si el Photomath lo usan los estudiantes todo el tiempo, matemáticas, ¿qué tendría que enseñar? O sea, lo que nos ponen son preguntas complejas, difíciles, y que tienen que ver, sí, con las tecnologías, ¿no? En este ir para el futuro, la primera foto, la foto de arriba, lo que marca es una marcha de hologramas que se hizo en España, una marcha de protesta, ¿sí? A la que la gente no fue, sino que mandó su holograma, y en toda la plaza había hologramas, no estaba la gente, estaban los hologramas. ¿Y esto por qué es interesante? Imaginémonos que podemos poner hologramas en la educación, imaginemos que podemos ver un holograma de la célula y entender la famosa mitosis, que es complejísima de entender, u otros temas complejos que podrían verse, visualizarse y permitir procesos de comprensión que son muchas veces abstractos, ¿no? Que uno tiene que imaginarse un montón de cosas, y la imaginación es limitada, ¿no? Para quien no entiende un tema, imaginarse la mitosis es como muy complejo, ¿no? Entonces, pensemos esto, ¿no? Pensemos cómo los hologramas hoy podrían ser también, y hoy hay programas que hacen hologramas que están al acceso, ¿no? De fácil acceso. La otra cuestión que está arriba es la de transmedia, y la transmedia lo que tiene de interesante es la posibilidad de generar proyectos narrados desde distintas perspectivas. Transmedia es muchos medios, es un proyecto que explora distintas plataformas, son historias que se cuentan ya no como un cuento desde un solo lugar, sino desde perspectivas múltiples, que cuentan y narran experiencias distintas, ¿no? Y esta es otra de las tendencias que viene fuerte, ¿no? Pisando fuerte, más para escuela media, pero ya empieza a haber experiencias para escuela primaria también, de relatos, de experiencias. De hecho, digo, en el caso de la facultad, un grupo de alumnas que armó una propuesta de ESI transmedia y contada desde una familia, como desde distintas perspectivas se entienden la inclusión del género, ¿no? Y esto empiezan a ser proyectos relevantes para la escuela también. Y por último, los videojuegos, ¿no? Que hubo en este grupo varios proyectos que tendieron a la gamificación, a los videojuegos, no los videojuegos per se, ¿no? Puse una imagen del Pac-Man, pero es los videojuegos como otra forma de aprender, la ludificación o la gamificación, que es la inclusión de estrategias lúdicas, que lo hicimos en jardín y no lo hicimos nunca más, que es la posibilidad de gamificar la enseñanza. Por ejemplo, pensar una enseñanza con misiones, con desafíos, con estrellas que uno va ganando. Y
Y acá otra reflexión, muchos de nuestros estudiantes pasan horas jugando y son buenos jugando, y recuperar eso en lo que son buenos también está bien para la escuela, ¿no? La escuela, me parece, en este sentido tiene que ser porosa y tiene que abrir las puertas a otros tipos de aprendizaje. Y muchas veces estos estudiantes son exitosos gamers y no son buenos estudiantes, ¿no? Y cómo podemos articular, y otra vez volviendo a estas condiciones y esta idea de la articulación, con otro tipo de aprendizajes que se dan, ¿no? Si es que podemos hacerlo y qué podríamos favorecer en este punto. Avanzo un poco más. Ya nos quedan las últimas ideas, así doy lugar a preguntas, y esto se llamaba caleidoscopio. El caleidoscopio gira y gira y gira y genera formas, y estas formas no son siempre iguales, porque las escuelas no son iguales. Las políticas pueden ser homogéneas, los lineamientos, la normativa puede ser homogénea, pero lo que sucede en cada escuela es único, porque la escuela es única, sus actores son únicos, y por eso también es un caleidoscopio, ¿no? Y en esto, cuando uno piensa proyectos con tecnología, vuelvo a algunas ideas. Lo primero es el sentido pedagógico. La tecnología no es la que marca el sentido de un proyecto. Lo que marca el sentido del proyecto es la idea pedagógica de ese proyecto. ¿Qué quiero hacer? Quiero articular docentes, quiero mejorar los aprendizajes, quiero vincular la escuela con la comunidad. ¿Qué articulaciones relevantes voy a hacer? ¿Cómo puedo romper un poco el currículum fragmentado y articular contenidos con prácticas? ¿Cómo puedo articular primer grado con segundo, segundo con tercero? O sea, todo esto es el caleidoscopio que gira y que gira. Y sobre todo, cómo dar curso a proyectos que tengan una viabilidad consensuada. Lo más complejo, y creo que es algo de lo que pasó este año también en el movimiento, lo más complejo es invitar a docentes que quieran formar parte, ¿no? Muchas veces estos proyectos de tecnología son islas, son docentes que tienen la iniciativa de innovar, y es difícil contagiar a otros, ¿no? Entonces, cuando se da ese contagio, cuando tenemos proyectos consensuados, la viabilidad es mejor, ¿no? O sea, es más posible que el proyecto tenga su éxito. En general trabajamos con docentes pioneros, con docentes que quieran formar parte de estos movimientos, y es compleja la viabilidad, ¿no? Por último, y ahí sí, para ir cerrando y darles lugar a no sé qué es esta raya que hay. Tampoco estaba viendo recién si la podía No sé, es de la pantalla, porque no estaba pero no importa, no importa. Bueno. Nos recuerda, está bueno. ¿Qué nos recuerda? No sé, nos recuerda que podemos dibujar, ¿no? Dibujar para nosotros. Algunas metáforas. Quienes me conocen saben que me gusta pensar con metáforas, y bueno, para mí estas metáforas tienen que ver con la innovación y el cambio educativo con tecnologías. En primer lugar, la idea de un viaje, ¿no? Que a veces es un viaje de ida, uno se embarca y no sabe a dónde va, pero sí sabe cuáles son las paradas, sí sabe quiénes nos acompañan en ese viaje, sí sabemos que es un viaje que queremos hacer, que estamos motivados a hacerlo, ¿no? Y pensar en proyectos con tecnología tiene que ver con un viaje, porque tiene que ver con ilusiones, tiene que ver con la ilusión de la planificación de lo que vamos a hacer, y después de transitar ese viaje, ¿no? Cuando uno piensa en un viaje, piensa en todo lo que planifica para ese viaje, ¿no? ¿A qué llevo, qué ropa, con quién voy, el itinerario, ¿no? Y bueno, las tecnologías también nos permiten soñar viajes, ¿no? Y viajes que pueden ser más cortos, más largos, y es una linda metáfora, así como los puentes, ¿no? Los puentes tienen que ver con la articulación de la que hablaba, puentes entre escuela y comunidad, puentes entre escuelas, puentes entre escuela y formación docente, puentes entre sujetos, puentes entre comunidades, puentes entre contenidos. Siempre se trata de tener puentes, y estos puentes a veces son más sólidos y a veces son menos sólidos, a veces son puentes colgantes y a veces son puentes infinitos, ¿no? Que no sabemos hacia dónde nos llevan, pero siempre tendemos puentes, ¿no? Y estos puentes se tienden desde una polifonía. La polifonía es algo coral. Los proyectos de tecnología y con tecnología, como cualquier proyecto educativo, no se pueden hacer solos. En general, los proyectos con tecnología los hacemos desde distintos lugares, distintos actores, distintas voces, y la polifonía es como un coro, ¿no? En el coro todos somos necesarios, los bajos, los tenores, las sopranos, los sopranos, lo que fuera. En este sentido se necesitan distintas voces,
no son proyectos homogéneos, no son proyectos unidireccionales, y por eso en el viaje hay desvíos, ¿no? Esto también, hay atajos, hay desvíos. Y son tejidos, y la metáfora del tejido lo que da cuenta es que hay esta viabilidad consensuada de la que hablaba, ¿no? Los proyectos con tecnología exigen un tejido institucional fuerte, que se habilite la experimentalidad, ¿no? Nosotros decíamos, bueno, con tecnología se puede fracasar y hay que experimentar. Para eso, si yo experimento algo, tengo que caerme, no al vacío, ¿no? Caerme en un tejido que me sostenga, una red que me sostenga. Y esta red no se arma de un día para otro, se teje con gente, se teje con ideas, se teje en movimiento, se teje así como la estuvimos tejiendo este año, ¿no? Se teje con esfuerzo, se teje a veces con nudos más anchos, con hilos más finitos, con hilos más gruesos, con certezas y con incertezas. Pero bueno, el tejido se arma, la trama se arma haciéndola. Y por último, como idea, en general muchos de estos proyectos con tecnología son de coautoría y son de codiseño. La idea de inteligencia colectiva marca fuertemente los proyectos con tecnología. Hoy no se hacen solos. Y parte de estos proyectos, parte sustantiva de estos proyectos son con estudiantes. Tenemos que escuchar a los estudiantes en este sentido, que manejan bastante la tecnología y coordinarla de alguna manera con nuestros conocimientos, ¿no? Codiseñar con ellos implica darles un lugar, escucharlos, como dice Serres, conocer quién es nuestro sujeto de la educación hoy es fundamental. Me parece que estas metáforas lo que hacen es ilustrar todo lo que hay detrás de la tecnología y de los proyectos con tecnología. Bueno, llego hasta acá como para preguntas, intercambio, hablé mucho ya. Sí, ya vamos. Ahí voy a retomar, esperen un segundo que saco esto. Y nos ponemos todos. Lo que les voy a ir pidiendo es, esperen que quiero salir de acá. Ahí está. Voy a dejar de compartir, así nos podemos ver. Bueno, ahora hay muchos más conectados. Lo que les voy a pedir es esto. Yo silencié a todo el mundo. Ahora voy a empezar a poner audios para reiniciar, pero si no, ustedes hagan clic, por favor, en el botoncito. Bueno, hay un montón de gente conectada de todos lados. Están muy bienvenidas a todas las que vemos. Nos alegra mucho verlas aquí hoy. Algunas tienen que ver, hola Nori, que está saludando. Algunos tienen que ver con la línea de tecnología y otros no. O sea, que justamente este era el sentido de lo que le habíamos pedido a Karina, que tan magistralmente nos ayudó a pensar, ¿no? Le había dicho, Cari, por favor, abrinos la cabeza, y creo que nos abrió mucho la cabeza, nos ayudó a reconstruir, en parte, quienes estuvimos con ella trabajando este tiempo los temas de tecnología, las metáforas que usó, los constructos, los conceptos que tomó, creo que nos ayudan a mirar el proceso que transcurrimos. Hay un montón de ideas que estuvimos como trabajando, y el proceso que hizo de revisión a mí me permitió que nos sintiéramos reflejados en el análisis, y quienes no tomaron la línea de tecnología, creo que hay una inspiración muy fuerte para pensar por qué sí tecnología, más allá que nuestra propuesta vaya por otro lugar. Así que bueno, si les parece bien, Cari, millones de gracias. En nada. Nos abriste la cabeza, yo estoy reconvencida de eso. Vamos a dejar un espacio para preguntas, para comentarios. Están las escuelas que vienen trabajando en tecnología, que quizás también tengan ganas de contar algo en esta oportunidad, ya que hay un grupo diverso, amplio, abierto, y bueno, dejo un poquito liberado, para que podamos conversar. Bueno, digo una cosita, ya que estoy online. ¿Cómo están? Hola. Karina, te quería agradecer, nunca pude estar online, siempre te vi retransmitida. Gracias, y creo que la verdad, como dice Vero, reflejás muy bien, y con las últimas palabras de la idea de la trama y el tejido, creo que se refleja muy bien nuestra visión de lo que intentamos lograr todo este año con las escuelas que están ahí, que la verdad me da mucha alegría ver a viejos, como dice Vero, y nuevos amigos y integrantes del movimiento. No sé, lo vi recién a Fabi, pero no está más. Veo a Nora, a Dali. Estaba María Luz y se nos cayó. Algunos entran y salen. Ahí está Fabi, mirá. Vino Fabi con Camilo. Redoblo. Fabi.
Bueno, debe que estar jugando con el micrófono. ¿Se despertó el bebé? No. No, no. Le despertamos el bebé. Oh, este bebé estudia, pobrecito, Ahí desde está que tu nació. bebé, Vero, Estuvo en atrás, todas las como charlas. pisteando. Así está Serena, paren ahí la tapa. Todos están con sus bebés. Bueno, Cari, no quiero sacarle mucho tiempo de dudas a la escuela, solamente como hacer unas intervenciones muy chiquitas, eso, decirte que creo que refleja muy bien el espíritu del movimiento. La tecnología no es solamente el dispositivo, la tecnología es un libro también muchas veces, y creo que vos lo reflejaste. Yo tengo como algunas dudas que son más generales, que no sé si alguna vez habrás pasado por ahí, pero seguro que sí. Me quedé pensando en esto de la marcha del holograma, me pareció muy genial. También creo digo, en España, por ejemplo, lo que fue después de Atocha, el atentado del 11M, la gente se agrupó en la plaza a partir de un llamado a las redes sociales. Yo creo que ahí fue un gran quiebre, como, bueno, la red social también habilita y genera como el encuentro, porque viste la gran discusión si la presencialidad o si hoy las discusiones más de en torno a la política, o se dan en las redes, bueno, creo que ahí interactúan y creo, la escuela es siempre un espacio, me parece, piola para debatir cómo interactúa la realidad con las redes, porque hoy una no va separada de la otra. Otra cosa que seguramente hablaron, pero a mí siempre me genera bastante intriga, es cómo se hace, cómo se trabaja sobre esa información, digo, porque hablamos permanentemente de la sobreinformación en la que están expuestas nuestros pibes, y cómo hoy me parece que hay una deuda en torno bueno, cómo discriminar esa información, de dónde viene, cuál es el sentido, cómo priorizarla, porque hay mucha. Y esto que vos decías, el copia y pegue es lo fácil, pero cómo trabajar sobre esa cantidad de cosas que acceden los pibes por los celulares, por la compu y por un montón de otros lugares. Digo cositas breves, no es para que respondas, dejo como algunos interrogantes que yo tengo. Otra tiene que ver con el tema del celular. Para mí siempre el celular era como una herramienta que había que usarla por esto, porque ya es como una extensión de los chicos, y negarla es como negar algo que está dado, ¿no? Sin embargo, con una conversación con Charo, que es una mujer de Barcelona, que trabaja el tema de aprendizaje-servicio allá, que dio una charla para el movimiento también, ella me decía que creía que era como, y me quedó esta idea, por eso lo traigo. Dice, entiendo que hay una situación de mucha, como de cierta adicción al celular de parte de los pibes, y que la escuela proponga o permita que habilite que esté el dispositivo, es como fomentar o alimentar esa adicción. Me dice, si vos tenés un problema con el alcohol, te lo tienen que sacar, no te tienen que exponer a esa situación permanentemente. Entonces, digo, no, me parece que es un debate que queda abierta, no lo cierro, pero me dio como otra vueltita de tuerca sobre algo que creí que estaba, un debate que estaba un poquito más saldado. Y lo último que se me ocurre pensar, que creo que también es un debate que escucho poco, respecto de esto del lenguaje de la programación, y si es, digo, por dónde está el debate en torno, qué pasa con las escuelas que están en situación de posibilidad, y se están generando programas o distintas disciplinas para trabajar lo que es lenguaje de programación y otros lenguajes afines, y quizás las escuelas todavía de gestión pública, y que tenemos todavía problemas de infraestructura, y acá todos los profes o los dires lo saben, qué dificultades que encontramos en ese sentido, si esas situaciones no van agrandando la brecha. Desde la política pública sí hay que tomar una acción en ese sentido, y alguna pista que nos permita pensar. Esto por ahí tiene que ver más con una pregunta o una duda que tengo respecto de la política pública, porque las escuelas en esto quizás no tienen como mucho margen para dar las discusiones, o sí, pero digo, quizás van por corredores distintos. Bueno, eso era como mi pequeña intervención, pero si querés lo retomás al final, no quiero sacar el tiempo ahí veo a Adri en primer plano, no sé por qué. Solo retomo algunas cosas que me parece que pueden llegar a ser de interés general, y después veremos si las escuelas también lo toman. Lo de la marcha de hologramas es interesante porque hay algo que se está estudiando mucho en relación con la tecnología, que no tiene que ver con la escuela, que tiene que ver con la sociedad, y que son los movimientos sociales. Y cómo los movimientos sociales se gestan en las redes. Así es interesante porque hoy, que estoy como histórica y nostálgica, empieza con la red. Los primeros que arman una red para movimiento social son los anarquistas, que arman una red que se llama Sin Dominio, justamente para dar cuenta de su idea anarquista, y luchan contra el ALCA.
Y toda esta idea de los hologramas se gesta en las redes, así como el terrorismo se gesta en las redes, ¿no? Entonces, el estudio de los movimientos sociales hoy no es un tema quizás de la escuela, pero sí es un tema de ciudadanía que la escuela podría tomar, ¿no? Porque tiene que ver con qué usos se hacen de las redes sociales y qué responsabilidades tenemos como escuela de enseñar a buenos usos de redes sociales y articular eso con las familias, ¿no? Para mí es un tema sumamente relevante, tiene que ver con la ciudadanía hoy, con problemas relevantes de la ciudadanía hoy. Las tecnologías también, y esto sí tiene que ver con el celular, y me remito a ideas de Foucault en esto, de alguna manera nos disciplinan y disciplinan nuestros cuerpos. Las tecnologías nos hacen estar mucho sentados, y de alguna manera estar mucho con el celular también nos hace estar sentados. Y por eso la escuela es muy sabia. La escuela articula permanentemente con moverse, con salir al patio, con mirar una ventana, con hacer educación física, ¿no? Y en esto me parece que no podemos ser tan taxativos, celulares sí, celulares no, esto sí, esto no. Me parece que, bueno, que en esto vuelvo a decir, la escuela en estas articulaciones y en estos tejidos es muy sabia y va decidiendo cuándo sí y cuándo no. Y es una decisión pedagógica cuándo sí y cuándo no el celular, ¿no? Por eso yo decía que lo que prima es el sentido pedagógico. Y en esto, a veces el sentido pedagógico tiene que ver con lo que decía Gramsci, un buen sentido común. Y no es fácil también tener un buen sentido común, ¿no? Y construir criterio. Y este criterio se construye colectivamente, se construye discutiendo estos temas, y se construye como colectivo, ¿no? Y me parece que en este sentido son puntas para seguir discutiendo y para seguir pensando. El último punto, que es el de la programación, me es más complejo, porque si otra vez nos remontamos a la historia, la programación es vieja, como la inteligencia artificial es vieja, no son problemas de este siglo, son problemas que nacieron en el siglo pasado. Tenemos a Papert con la tortuga, y el constructivismo, que no es... lo que trae de nuevo este siglo es la asociación entre programación, pensamiento computacional y casi inteligencia, neurociencia. Y esto es un discurso crítico que hay que construir. ¿Somos más inteligentes porque programamos? ¿Somos más inteligentes porque entendemos matemática? ¿Cuál es la concepción de inteligencia que tiene la escuela? Entonces, lo que a mí me parece riesgoso no es si la escuela pública puede afrontar o no la programación o qué lenguaje es mejor. Es primero discutir los discursos políticos que vienen asociados con la programación, porque justamente instalan que programar nos hace más inteligentes. Y otra vez lo que hay que deconstruir es qué inteligencia queremos construir en la escuela, ¿no? Y cuáles son las posibles inteligencias. Y esto no quita que un alumno hoy no sepa programar, y acá hay discusiones que son también complejas, si programamos por objetos, o como Scratch, o programamos con lenguajes, que es otra discusión, ¿no? Bueno, da para otra charla de este tipo, ¿no? Nos salimos, pero sí me parece que primero hay que discutir cuál es el sentido de incluir programación en las escuelas. ¿Programación para qué? ¿Para quiénes? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Sí? Sí. Escucho otras preguntas, Vero, si hay por ahí. A ver. Preguntas, comentarios, reflexiones, análisis, identificaciones. Dale, Fabi. ¿Te silencio yo? A ver, para. Ahí estoy. Ahí, dale. ¿Se escucha? Sí. Sí. Cari, muy claro, increíble el repaso, lo que decía Vero, impresionante. También me lleva a esta cuestión cotidiana dentro de la escuela y que todavía nos debemos, dentro de las escuelas, ya sea pública o privada, porque creo que debe estar pasando lo mismo, un debate serio acerca de los estilos de enseñanza y los estilos de aprendizaje. Creo que esa es una línea fuerte. Después, ¿cómo invitás al viaje, ¿no? Con estas palabras, con Bauman, con la sociedad líquida también, o pensarnos en clave de época. Coincido que todavía creo que estamos en este proceso de propuestas, seguimos con propuestas de enseñanza. No tenemos todavía el tiempo de, por lo menos en las escuelas donde estoy, y estamos haciendo fuerza de la experimentación, ¿no? De la clase por ahí en vivo, en analizarlo, en rever, en repensar o reflexionar sobre lo que está pasando con las propuestas y en las propuestas y con las clases. Y cierro con esto.
que lo hablamos mucho en nuestra escuela. En este viaje, ¿no? En lo que nos invita por ahí o nos permite motorizar lo que son las tecnologías, y creo en eso, que todavía le tenemos miedo a lo desconocido. En este viaje tenemos miedo a perder de vista la costa y animarnos a navegar, y creo que siempre lo desconocido da miedo. Y es al revés. Hoy creo que tenemos un montón de buenas prácticas, buenas experiencias, buenas propuestas, y que hace falta también esto, la cuestión de divulgarlas, empezar a comentarlas, a expandirlas, a que sean ejemplaridad, no como algo que se debe hacer, sino simplemente como para transmitirla. Y cierro con eso. Estoy muy contento también de que nuestra escuela esté pasando también dentro de esta cuestión de animarse y crear esa trama, esos tejidos, estas cuestiones que ayudan o que nos posibilitan o nos deja pensar en nuevas cosas. Creo que eso genera inquietud, está buenísimo. Eso solo. Gracias, Cari. Gracias, Vero. Gracias, Juli. Gracias Gracias también a todos. por animarse a tanto, ¿no? Porque es una Muchísimo, escuela que, fue impresionante, sí. es una escuela que sumó gente, sumó proyectos, sumó ideas, o sea, en esto del viaje es eso, ¿no? Es verdad, uno a veces se siente solo y sumar compañeros de viaje no es nada fácil. Creo que es de los desafíos más difíciles, porque uno tiene una idea espectacular, bueno, ¿con quién, no? Y cuáles son mis alianzas en esto, ¿no? Y ustedes lograron sumar y sumar y sumar y sumar. Y la verdad es que en eso, bueno, felicitarlos, porque no es nada fácil, ¿no? Totalmente. Las compañías son mejor que solos, ¿no? Y tener una mochila donde uno tiene cosas y también saber sí, qué tirar de la mochila en el momento que tenemos que tirarlo también, ¿no? Como metáfora sigue la vida. Gaby, se nos está por ir. Estaba Dani dando vueltas también. A ver, escribió en el chat, bueno, que se tiene que ir, que nos ve dentro de un ratito, lo agradece a Cari, y hace una reflexión. Dice, en cuanto a las tecnologías, es necesario añadirlas al aula y no compartirlas. Animarse a comunicarse a través de ellas y comprometernos. Gaby, vos estás sin micrófono, ¿no? No, mucho ruido ambiente. Ok. Ah, las vi antes, eran dos juntitas. Sí, estaba Dani también. Sí. Nos tenemos que ir a una clase ahora, así que les mando nuestros saludos. Muchas gracias, y la verdad que el PowerPoint estuvo muy bueno. Bien, Cari. Gracias. En el caso de Gaby, de Dani, lo que traen es, sobre todo, como, digo, el comentario de las chicas, me parece que es importante también reconstruirlo en algo que les pasó, ¿no? Que tuvo que ver también con un soporte, redefinir un montón de cosas que la escuela estaba haciendo, o sea, que ya venía haciendo y que se profundizó en una línea de trabajo con el estudiantado, en torno a la expresión, en torno a la documentación. Entonces hay algo de esto de, bueno, añadirlas y no combatirlas, o sea, justamente dotarlas de sentido pedagógico, que era lo que está trayendo Karina todo el tiempo. Adri, ¿cómo te sentís acá? Que hay mucha gente de tech. ¿Vos cómo te sentís con este grupejo? No, está bueno, porque creo que hay pequeñas experiencias, digamos. En esto del uso del celular fue en nuestro acuerdo de convivencia, se establece expresamente que el uso del celular es acorde a las decisiones que tenga el docente con los estudiantes según la necesidad. Y esto genera, fue consensuado, fue debatido, y siempre van llegando docentes nuevos y siempre está, bueno, el celular sí, el celular no. El celular en la cajita y se queda fuera del aula, el celular que se queda en la cajita, que no se quede en la cajita. Lo más difícil es encontrar el sentido pedagógico, ¿no? Cómo cuesta esto hasta que llegamos a tener, qué sé yo, en los primeros los tutores se encargaban de los celulares, ¿no? Tenemos tutores TIFE. Y era contrasentido, porque lo que teníamos que generar era que el docente pueda
acordar con los estudiantes cómo iban a usar el celular. Entonces, cómo esos grises entre el sí y el no cuestan un montón, ¿no? En cosas tan simples, hasta que fueran entendiendo que si después de explicar o después de entender un tema tenían que hacer determinada ejercitación o producción, podía tener el celular escuchando música, y lo podía hacer, y si la música estaba, lo acordaban con sus compañeros, podían ponerlo un poco más fuerte, y podían escuchar música, y podían sacar fotos de lo que estaban escribiendo, y entonces empezaron a ver que podían hacer pequeños videitos, y hay algunos docentes que están permitiendo esto, digamos, que se va haciendo de a poco, que ya está bastante institucionalizado, que el celular lo maneja el docente con los pibes, y que pueden usarlo o no según el momento, y según para qué, y según cómo, ¿no? Y eso también generó algunos programas, eso generó que algunas evaluaciones de inglés, por ejemplo, sea que se graben conversaciones con los videos, ¿no? Y que presenten ese video grabado con su compañero en inglés para ser evaluado, para cerrar esa materia. Y uno esto lo ve no naturalizado, porque no es que pasa todo el tiempo, sino que lo ve como una actividad más, no dimensiona que esto lo podemos meter dentro de estos conceptos que tan claramente Karina nos iba desarrollando, ¿no? Se van dando, no los visibilizamos, yo creo. Yo siempre juego con esto, ¿no? Visibilizamos muchas cosas que hacemos. A mí siempre me peleo cuando discutimos el ausentismo o no ausentismo de los chicos, y si eso influye en que apruebe o no apruebe una materia, y muchas veces tenemos ejemplos. Yo siempre digo, tengo el ejemplo de una Candela que había tenido 56 faltas en cuarto año, pero que los compañeros estuvieron todo el tiempo en contacto a través del WhatsApp, y le fueron pasando las tareas, y ella pasó a quinto rindiendo las materias más difíciles y teniendo todo completo. Entonces, mi gran pregunta ahí era, ¿cuál fue el sentido de las clases en vivo? Si el celular y el pasarle las tareas habían facilitado que Candela apruebe, y con muy buenas notas, excelente, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo tomamos estas cuestiones en la escuela? ¿A qué cambio nos va llevando, no? Cari, la pongo en el grupo de tecnología, Adri. No, estaba pensando en eso. Estaba pensando en eso. Adriana, traes tantos temas y todos tan ricos. Por un lado, nosotras en la facultad nos pasó que los estudiantes, tuvimos mucho paro, ¿sí? Fue un año muy difícil para la universidad pública, y esto nos trajo también otros desafíos. Y el WhatsApp fue una forma de sostener a los estudiantes y a las estudiantes, o que no podían llegar por temas de transporte, y entonces tenían la clase en vivo y tenían una story de Instagram mientras estaban en el colectivo, y cuando llegaban a la clase sabían qué estaba pasando y dónde se inscribía su momento de estar en la clase. Digo, estos son sentidos genuinos, ¿no? Sentidos que incluyen, no que expulsan. Y vos tomaste la pregunta, no es celular sí, celular no, es celular para qué, celular cómo. Y ese cómo tiene que ver con un sentido político, con un sentido cultural, con un sentido social, pedagógico, ¿no? Y en esto... Es lo que cuesta más hacer entender. Exactamente. Quiero contar algo porque le quiero dar pie a Nora, o si no lo cuento yo. Pobre Nora, a Nora le cuento. Nora nos está empezando a acompañar, no la asustemos por favor, es de Montegrande. Creo que casi todos en alguna oportunidad ya la vieron. Nori, saludá así para que te vean. Cuando estuvimos en la escuela ella nos contaba, lo cuento yo y después vos decís lo más lindo, cómo justamente a partir del celular se pudieron volver a pensar regímenes de regularidad de estudiantes, ¿sí? Que sin la posibilidad del celular, del WhatsApp, de la conexión a internet que se la prestó una vecina, quizás podrían haber perdido el año, podrían haber perdido la materia. Y Nora, en el relato, para mí cuenta algo que es central desde el punto de vista del campo, que Adri, vos lo traes también, que es que ella empezó a preguntarse si los docentes iban a pasarles por WhatsApp a los estudiantes una guía. ¿Qué era pasarle la guía, no? Y Karina
Estoy intentando atar. Y Karina, al principio de la conferencia o de la charla, una de las primeras cosas que nos dice es, tenemos que reconstruir la construcción que hacemos didáctica del uso de la tecnología. Si seguimos haciendo prácticas clásicas con tecnología, en realidad seguimos haciendo prácticas clásicas, o sea, seguimos repitiendo lo mismo que se hacía. Solo quiero decir, porque digo, Adri, vos lo traes desde algún lugar, Nora lo relata y lo recupera en experiencia, y Karina lo trae como un planteo fundamental, ¿no? Volvamos a pensar también la estructura, la propuesta didáctica en el marco de las tecnologías. Nora, no sé si vos querés contar algo. Está silenciada, ¿eh? ¿Ah, sí? A ver. Sí. Paren. Yo te desilencio, ahí está. Está censurado. Ahora No, sí. no. A ver. ¡Cero censura! ¿Ahí me escuchan? Sí, sí. Ahí me escuchan. Lo que pasó, el tema de las tutorías virtuales, nosotros hacemos tutorías por mail, guías por mail, y ahora le sumamos el WhatsApp. Y otra cosa que estamos haciendo también es el grabado de clases. Nosotros tenemos un canal de YouTube y ahora estamos andando un poco, empezando a caminar con el grabado de clases. El problema de las inasistencias y las asistencias continuas alternadas es en la escuela, tenemos que trabajan, chicas mamás, enfermedades, barro, el tema de, se le ocurrió a una profesora de matemática grabar sus clases. Entonces, graban las clases, graban a los chicos pasando al pizarrón, así que hay algo bastante rico, eso estamos indagando, y yo había indagado tiempo el tema de el grabado de las clases. Yo observo las clases, como la escuela es un poco papel, somos escuela sustentable, no tenemos mucho papel, planificamos en papel, no tenemos planillas en papel. Se me ocurrió también tener las opciones de clase, entonces las tenemos en grabaciones en el log, y es muy lindo después partir proyección del video con los profes y analizar entre los dos la práctica. Con respecto al celular, nosotros no sé esto de que sea sí, celular no. Consideramos que el celular, la lapicera, el papel, todo puede ser un motivo de concentración de clase, ¿no? No dentro de clase, no ni los estimulan los profes, cada chico puede sacar fotos al pizarrón, por ejemplo, los chicos que no están muy al tema de la rona, el tema de grabar los audios. Tenemos algún que otro niño que no puede leer y escribir, no va a poder, lo sabemos. Entonces se maneja con un tecnológico celular para grabar y dar audio a libros y todo. Así que el tema de la tecnología no es que el celular es la tecnología, el cañón es la tecnología también es la rama que hace el que teje en un tal, ¿no? Hay un avance tecnológico, lo que ahora le llamamos tecnológico, tiene que ver con lo digital, así que bueno, sí, estamos trabajando y vamos por ahí. No sé si me quedó algo por no, la idea era contar un poco esto, ¿no? Cómo van problematizando la inclusión, cómo lo van pensando, cómo lo van incluyendo. Hay otra cosa más que surgió. La verdad que si me pongo a hablar de la escuela puedo estar 3 días. Gracias, Nora. La verdad que sí, se trata de esto también. Nadie tiene certezas absolutas, o sea, estamos todos experimentando. No es que yo tengo la posta en esto, ¿no? Nosotras también experimentamos en nuestras aulas y vamos probando. Y yo tengo 3 hijos adolescentes que me enseñan mucho, ¿no? Respecto de esto también, de qué conviene y qué no conviene. Cuando lo usan genuinamente y cuando no, y uno va aprendiendo, también investigamos, y sobre esas investigaciones está bueno porque uno va construyendo también ideas. Pero hay algo que me quedó que les quiero compartir, que para mí es importante,
lo que hizo la informática en los últimos años, si recuerdan el DOS, ¿algunos se acuerdan del DOS? La computadora estaba negra. No. No, nadie se acuerda. Es la única vieja. Todas. No, Bueno. sí, yo también. Bueno, gracias, Adriana. Hubo un momento. Yo hice el BASIC. Gracias, yo también. Hubo un momento que no existía, bueno, somos varios, hubo un momento que Google no existía, y hubo un momento que Microsoft no existía. Y ese momento previo, cuando todo eso no existía, teníamos algo que se llamaba DOS. ¿Qué tenía de bueno? ¿Qué tenía de bueno el DOS? Que uno le daba la orden a la computadora. Pero ahora les quiero decir por qué hago este razonamiento. Si uno le da la orden a la computadora, uno por lo menos sabe que hay algo que uno hace y la computadora responde. En los últimos años, y eso también pasaba con el WordPerfect, antes de Word, en los últimos años lo que hizo la informática es invisibilizar los procesos del usuario. Y esa invisibilización no es fortuita y tiene consecuencias cognitivas. Porque al borrar esa visibilidad, que es lo que vos traías, Adriana, al hacer invisibles esos procesos, primero que te da la sensación de que vos haces algo y hay una reacción, pero no entendés por qué. No entendés, y yo no digo que haya que entender el algoritmo y que haya que entender el código binario, pero antes, por lo menos, y esto fue intencional también, este borramiento de lo que hace el usuario, uno sabía que tenía que hacer una operación y que la computadora reaccionaba frente a esa operación. Esto que se borró también a otras huellas, ¿no? de la cognición en relación con la mediación tecnológica. Y entonces se nos hacen invisibles. Todo lo que podamos visibilizar es bueno, porque darle, y esto lo trabaja mucho la informática, en lo que se llama mirroring, espejo, darle al sujeto la acción que está haciendo es devolverle su proceso de pensamiento. Y en este sentido, celulares, dispositivos, podrían ayudar a devolvernos, en este sentido literal, de devolver a pensar lo que estamos haciendo con la tecnología. Todo lo que está invisible es bueno visibilizarlo, porque las marcas visibles lo que hacen es mostrarte un proceso que existe, un proceso de pensamiento que existe y que la tecnología borra sistemáticamente. Pensemos en esto, porque me parece que es una punta interesante. Es lo que hace la documentación. La documentación lo que hace es registrar lo que hicimos, hacer visible lo invisible. Pero también en tecnología lo que hacen estos celulares, las experiencias que ustedes contaron, Nora y Adriana, y también lo que contaba Fabián, que hacen en la escuela, es esto, ¿no? Hacer visible lo invisible. Así que bueno, pensémoslo, porque esto es algo que no es menor para los procesos de enseñanza. ¿Hay alguien Pilar, que se va? No, Pili tuvo que cortar, me hizo reír mucho. Pili es muy graciosa, dice, por supuesto, obvio, agradece, que valiosísima la propuesta, pero dice, me voy con varias ideas y certezas de que no estamos haciendo tan mal las cosas. Las abrazo. Bueno, está Ale con su bebé, que hizo como un comentario interesante que tiene que ver con la articulación, transmedia y ese, o sea, como ampliando proyectos mucho más sofisticados. Ale, vamos con todo. Estuvo María Luz también conectada. Yo creo, Cari, con esto último que vos decís, me parece que es un cierre de lujo. Yo creo que vos nos ayudaste a mirar el proceso de atrás, nos abriste un montón de preguntas para seguir pensando lo que sigue, en lo que queda de este 2018, que sobre todo tiene que ver con trabajar con nuestros equipos, ¿no? Esa es la oportunidad privilegiada que tenemos en diciembre, volver con nuestros equipos a pensar, a reconstruir y poder proyectar con todo un 2019. Yo no puedo más que recontragradecerte todo el acompañamiento, la nutrición que nos diste en todos los sentidos de la palabra, lo cálida que fuiste, cómo nos acompañaste. Todas las escuelas así tienen así como adoración con vos, Karina, así que... Voy a tener que visitarlas. Oh, bueno, dale, vamos a inventar algo, no te preocupes. Millones de gracias. Este video queda absolutamente para todo el mundo, para que lo puedan usar, recortan pedazos, lo trabajan con el equipo docente, lo ven 20 millones de veces. Cari sigue acompañándonos. Lo que les pido es que todo el mundo levante los micrófonos, así Cari escucha nuestro aplauso en este cierre. Y
Y bueno, Cari, seguimos laburando, ¿viste cómo es esto? Es un Sí. saludito, pero mañana te hago laburar de nuevo, así que Hasta luego, bueno, descansen, que se viene fin de año, estamos todos llegando con el último aliento. quiero, Bueno. están, Cari, en el muro, después te lo voy a pasar, Fabi compartió la experiencia de la escuela abierta, Katy también compartió una experiencia que tiene que ver con trabajo con producción, con tecnologías, video y el área de artes. Bueno, nada, sigamos compartiendo que en esto vamos construyendo certezas. Les mandamos un beso enorme y seguimos porque todavía falta mucho para terminar el año.